Ahora que nos está lejos. Plaqueta 25. Tendría que salir así, macho. Dime que no. Así, sin cristal. Nuestras impresiones iniciales. Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de pádel, Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo defender el cristal de fondo, tanto con ángulo como sin ángulo, con 4 ejercicios prácticos. Y además vamos a analizar y probar las gafas deportivas Addictive, unas gafas de sol que os protegen de cualquier golpe o pelotazo en el ojo. Así que ya sabéis, si queréis entrar en el sorteo de las gafas, quedaros hasta el final del vídeo. Dentro intro y comenzamos. Agradecemos a Addictive y a David Calderón el habernos mandado varios modelos de las gafas para que podamos probarlos y analizarlos. Y además para que realicemos un sorteo entre todos vosotros de las gafas. Os dejamos un código de descuento aquí por si queréis adquirir algún modelo de Addictive con un 20% de descuento. Y en la caja de descripción os dejamos la dirección de su tienda online. De las gafas, inicialmente nos ha llamado la atención su peso, son unas gafas súper ligeras. También nos ha llamado la atención la facilidad para intercambiar los cristales y que el material de la gafa es totalmente gomoso y sin aristas, lo que hace que no corramos ningún riesgo si recibimos un pelotazo. Vistas nuestras impresiones iniciales de las gafas, vamos a pasar a los ejercicios para que dominéis cualquier bola en cristal de fondo y a las opiniones de los alumnos que han probado las gafas. En el primer ejercicio vamos a trabajar con la defensa de cristal de fondo sin ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es detectar los tipos de bola que nos pueden tirar en cristal de fondo. Si sacamos el remate tendríamos 3, la bandeja, la volea y la víbora, por orden de velocidad de bola. La bandeja será un golpe que nos vendrá lento y con un poco de efecto, entonces lo que haremos será realizar un armado largo que sería con la punta de la pala mirando al cristal de fondo. De esta manera, cuando impactemos la bola, podremos empujarla bien y la bola llegará hacia fondo de pista sin ningún problema. La segunda bola que podemos defender es de volea. En este caso, la bola va a venir más rápido, por lo tanto, tendremos que modificar nuestro armado. Será un poquito más corto. Realizaremos un armado medio, que es con la pala en la zona intermedia entre los dos pies. De esta manera, cuando nos venga, lo que haremos será echar la muñeca un poquito hacia atrás y lanzar nuestro golpe hacia adelante. Y la última bola que nos pueden jugar es la víbora, que es la bola más rápida y con más efecto. En este caso vamos a realizar un armado neutro, que es colocando la pala en el pie adelantado y a partir de ahí, en el momento en el que venga la bola, al igual que antes, moveremos un poquito la muñeca hacia atrás y luego le daremos un latigazo de muñeca para que la bola camine hacia adelante. En el ejercicio le jugaremos a nuestro jugador las bolas por orden, primero de bandeja, luego de volea y luego de víbora, y una vez que controle los armados le tiraremos la bola libre para que tenga que realizar una lectura y un armado en función de la bola que le viene. El cambio de armado en velocidades altas nos permitirá defender la bola sin que se nos quede muy adelantada. Bueno, estamos aquí con María, que ha probado el modelo Gandía. María, ¿jugarías con ellas habitualmente? Pues la verdad es que sí, pensaba que iban a ser más incómodos, pero se adaptan perfectamente. Vale. Estamos aquí con Mónica, que acaba de probar las gafas, el modelo Javea. Mónica, ¿qué te han parecido las gafas? Muy chulas. ¿Te las pondrías para jugar habitualmente? Sí. En el segundo ejercicio ya vamos a ver cómo defender la bola en cristal de fondo variando el ángulo. Vamos a colocar 3 posiciones para nuestros jugadores. La primera, que será una bola sin ángulo, ya que el monitor colocará el carro en línea con la posición. De esta manera el jugador defenderá exactamente igual que en el primer ejercicio. En la segunda posición ya el jugador tendrá que desplazarse y la bola le vendrá con un poco de ángulo, por lo tanto caminará hacia ella, preparará su armado y en el momento en el que la bola pase dará un paso de ajuste para poderla defender.
La tercera posición ya está en el segundo cristal. La bola va a venir con mucho ángulo, como si viniera desde el cruzado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, el jugador se colocará en esta posición, esperará a que la bola le venga, irá a buscarla para que pase por debajo de sus piernas. Así, una vez que la deja circular, solo tendrá que dar un paso de ajuste para poder defenderla. Levantar la pierna para anclar nos ayudará a acercarnos a la bola en el ajuste de pies. Una vez que nuestros alumnos controlen el defender la bola con ángulo con el lado del drive, lo que haremos será ejecutar el mismo ejercicio simétrico pero con el lado de revés. Podemos añadir el chaleco lastrado para dificultar la llegada a la bola. Bueno, aquí estamos con David, que ha probado el modelo Gandía. David, ¿qué te han parecido? ¿Jugarías con ellas? Sí, me han gustado mucho, jugaría con ellas. ¿Te han gustado? ¿Y te has adaptado bien a ellas desde el primer momento? Sí. Bueno, chicas, han estado probando las gafas. ¿Jugaríais con ellas habitualmente? Yo la verdad es que sí. Claro. Me he adaptado muy bien y aparte me evitan los destellos de ¿La luz? las luces, de las farolas. Claro. Yo también, además se adapta muy bien, yo que tengo la cabeza pequeñita, este modelo va súper bien, ahora que tenemos la cabeza hecha. Genial. Para el tercer ejercicio vamos a trabajar con situación defensiva de cristal de fondo y todas las bolas que van a defender los jugadores vendrán con ángulo. Es muy importante que el jugador realice una lectura tanto de la velocidad a la que viene la bola como del ángulo que trae, para de esta manera separarse o ajustar más con ella. Dos recursos importantes para poder defender las bolas con ángulo son: el primero, ser capaces de ir a buscar la bola para dejarla circular por debajo y de esta manera no tener que correr detrás de ella. Y el segundo, cuando la bola nos viene angulada y bota cercana al centro de pista, podemos elegir la alternativa de dejarla circular y girar con ella para poderla defender con nuestro lado dominante del cuerpo. En la primera parte del ejercicio podemos variar a nuestros alumnos tanto la velocidad como el ángulo. Y para la segunda parte podemos utilizar algún elemento para que tengan que hacer un mayor trabajo de ajuste a la bola. En este caso vamos a colocar el puntero, ya que su punto dulce es muy pequeño y el jugador tendrá que acercarse mucho a la bola para poder impactarla de forma correcta. Para el último ejercicio lo que vamos a hacer es irnos desplazando para tirarle la bola al jugador desde distintas zonas. Además, podemos colocar una cuerda en la situación de volea de los rivales para que nuestro jugador tenga muy en cuenta la altura a la que defiende la bola. Para ello, la clave es que ajuste bien de piernas para que cuando defienda siempre la bola pase cerca de la red y no pase muy alta. El ajuste del tren inferior nos ayudará a defender por abajo y que nuestra bola no vaya en trayectoria ascendente. Estamos con Colo, que ha estado probando las gafas. Colo, ¿jugarías con ellas si las tuvieras? Si las tuviera no jugaría con ellas. Vale, ¿y te has adaptado o no te has adaptado bien? No me he adaptado, pero creo que con más partidos sería fácil adaptarse. Bueno, estamos con Inma, que ha estado probando las Avea. Inma, ¿jugarías con ellas? Sí, son bastante cómodas. Vale, ¿y te has adaptado bien a ellas? Bueno, al principio me ha costado un poco las bolas altas, pero sí, no me ha costado mucho. Muy bien.
aquí estamos con Alejandra y Carlota, que han estado probando las gafas. ¿Jugaríais habitualmente con ellas si las tuvierais? Yo sí jugaría. Yo no, porque me ha costado adaptarme. Vale, o sea que periodo de adaptación, el tuyo poco. Poco. Te has adaptado y a Alejandra le ha costado un poquito más de trabajo. Sí, Muy bien. porque Mario. Y vamos con nuestras impresiones finales de las gafas, que ciertamente han sido muy positivas, ya que cuando nos las hemos puesto no hemos notado diferencia de que estuviéramos jugando con ellas. Por lo tanto, es un elemento de protección extra que no nos va a dificultar nuestro juego. Un punto a favor que tienen es que los jugadores que ya jueguen con gafas pueden adaptar los cristales para poder jugar con unas gafas que no les generen riesgo. Y los que deberíamos jugar con gafas pero no lo hacemos por miedo a que se nos puedan caer, tenemos una alternativa a un precio muy asequible para poder mejorar nuestro juego, ya que veremos tanto mejor la bola como a nuestros rivales. Y como conclusión final, muchos jugadores ya están utilizando las gafas deportivas en su juego, o porque han sufrido algún pelotazo o golpe, o porque creen que es necesario para no correr riesgo ninguno. Así que creo que las gafas deportivas deberían ser un elemento común en la práctica del pádel. Y como queremos que vosotros también juguéis protegidos y os habéis quedado hasta el final del vídeo, vamos a sortear 2 modelos de Addictive. Para poder participar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos, así que si no lo habéis hecho ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle al me gusta y comentar el vídeo. Por cada comentario que hagáis tendréis una participación para el sorteo, que realizaremos dentro de 10 días de la fecha de publicación de este vídeo. Esperamos que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.